¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a estar viendo cómo comenzar con nuestros primeros programas. A partir de los ejemplos anteriores, lo que vamos a ver son los procesos que mencionamos previamente, que son la compilación, el linkeo y la ejecución. Por lo tanto, vamos a arrancar partiendo de qué es un programa. Para nosotros un programa es un algoritmo que tiene un punto de entrada, un punto de salida, pero básicamente ¿qué es? Es una secuencia de órdenes precisas, finitas y ordenadas para poder resolver un problema de la vida real. Lo que pasa es que ese problema tenemos que poder interpretarlo y manejarlo para poder ser entendido por una computadora, para lo cual vamos a usar lo que se conoce como un lenguaje de programación. Particularmente, ¿cuáles son las características de un programa? Son 4. Tiene que ser correcto, tiene que ser eficiente, claro y modular. Por correcto, ¿a qué nos referimos? Tiene que ser correcto, significa tiene que poder cumplir con los objetivos que nosotros teníamos planteados. Es decir, que tiene que poder resolver el problema que queríamos resolver. Todo esto estando documentado y validado. Por el otro lado, tiene que ser eficiente, es decir, que en principio tiene que usar la menor cantidad de recursos posibles. ¿Por qué? Como recordamos de videos anteriores, nuestro programa, cuando esté cargado en memoria, se convertirá en un proceso y ese proceso va a estar corriendo junto a otros procesos nuestros o de otros usuarios o del sistema operativo. Por lo tanto, como los recursos que nosotros tenemos son finitos, necesitamos en particular hacer un uso eficiente de la memoria, de los tiempos y de los recursos. Tiene que ser claro. ¿Por qué tiene que ser claro? Porque no vamos a trabajar en forma aislada, no trabajamos solos, trabajamos en equipo. Por lo tanto, necesitamos que nuestro programa sea entendible y lo pueda llevar adelante también otra persona para ampliar, por ejemplo, sus funcionalidades. Y tiene que ser modular. Básicamente nosotros vamos a estar trabajando sobre un paradigma de programación que se conoce como programación estructurada. Es decir, que vamos a empezar a dividir nuestros problemas en pequeños problemas para poder irlos organizando y resolviendo de forma paulatina y ordenada. De tal manera que lo que hoy me sirve para resolver este problema, si yo lo subdividí en pequeños problemas, voy a empezar a utilizar esos módulos en las soluciones de otros posibles problemas. Entonces, nuestra idea principal es que no solo piense en la resolución de un único problema, sino que pensemos en cómo gestionamos y creamos diferentes herramientas. ¿Cómo se hace un programa? Bueno, básicamente tenemos 4 grandes etapas. Por un lado, la producción del código fuente, es decir, partiendo de lo que nosotros vamos a ver a lo largo del año, que es el lenguaje C, vamos a generar un código fuente. Ese código fuente va a pasar por un proceso de compilación. Luego de ese proceso de compilación vamos a pasar por un proceso de enlace o linkeo y por último justamente vamos a pasar por una etapa de ejecución y depuración. Cuando nos referimos al código fuente, básicamente existen diferentes lenguajes. Está el C, C++, Python, Java, C#, para diferentes plataformas como Windows, Linux, Android. Lo que nosotros vamos a trabajar este año tiene que ver con el desarrollo de programas en C, sobre Linux, y en particular esto que vamos a hacer, vamos a pensarlo para que sean programas portables, es decir, que puedan ser ejecutados en diferentes plataformas. Pero no pasamos a tener solamente un .exe en Linux, porque las cosas así no funcionan, sino lo que tenemos que tener es nuestro código fuente compilado y linkeado para cada plataforma en particular. Por lo tanto, lo que es portable es el código fuente. Los archivos que vamos a manejar tienen una extensión, que es una extensión .c, para saber de qué lenguaje estamos hablando. Por ejemplo, los de C++ tienen una extensión CPP, de C++, C++. Pueden estar desarrollados en un editor de texto, como vamos a hacer nosotros, o a través de un entorno de desarrollo integrado, como se le conoce como IDE. Particularmente vamos a trabajar con archivos de texto plano, así que lo primero que tenemos que saber es que no podemos trabajar en el Word nuestros códigos fuentes, sino que lo tenemos que trabajar en un programa o en editor de texto que trabaje con texto plano. La segunda etapa, la segunda fase es la compilación y consiste para nosotros en poder convertir ese código en C que podemos entender nosotros a través de una sintaxis en un archivo objeto. Ese archivo objeto, ¿qué características tiene? Es la verificación de la sintaxis y la conversión de nuestro código fuente en justamente lo que se conoce como código máquina. Ese archivo todavía no está listo para poder ser utilizado, sino que es una etapa intermedia que nos permite a nosotros validar
el trabajo que hicimos en función de la redacción, básicamente. ¿Qué errores podemos encontrarnos? Bueno, hay dos grandes errores que nosotros podemos tener o dos grandes problemas que pueden salir mal cuando compilamos. Por un lado, errores, obviamente, como decíamos recién. Los errores hablan de errores de sintaxis habitualmente. Por ejemplo, que nos olvidamos un punto y coma, que llamamos a una función que no existe, que utilizamos erróneamente una estructura. Pero por el otro lado tenemos las advertencias o los warnings. No son errores, sino lo que son es justamente posibles pequeños problemas que podemos llegar a tener en el futuro, pero que en este caso no va a impedir la creación del archivo objeto. Para nosotros, digamos, lo que vamos a buscar es no tener ni errores, obviamente, porque no podemos generar el archivo objeto, ni warnings. Es decir, que vamos a ver en los videos sucesivos, que en el siguiente que les planteó Javier, que pueden compilar con la opción -warning all, -wall, que justamente va a chequear absolutamente todos los warnings, absolutamente todos los parámetros, y nos va a mostrar todos los warnings que nosotros tengamos. La tercera etapa es el linkeo o el enlace, que consiste en poder asociar el archivo objeto, los diferentes archivos objeto, justamente para producir el archivo ejecutable. Se va a enlazar o se va a linkear con diferentes bibliotecas externas que tengamos nosotros por nuestra cuenta, que hayamos producido nosotros, o que estemos utilizando provistas por el lenguaje. Por último, la etapa de ejecución. La etapa de ejecución es la forma de poder pasar de un programa que está con propiedades ejecutables a un proceso. De vuelta, de un programa a un proceso. Lo que nosotros denominamos un proceso, entonces, es un programa cargado en memoria. Ese programa va a tener un contexto. Ese contexto va a estar asociado por lo que se conoce como una pila, un heap o montículo, en el cual van a estar viviendo las variables locales y vamos a estar trabajando con la memoria dinámica. Pero paso a paso, porque justamente todas estas cosas las vamos a ir develando a lo largo de las siguientes clases. Así que no se preocupen. Para resumir, lo que nosotros tenemos en la ejecución son dos grandes temas que podemos verificar. Por un lado, el funcionamiento. Entonces, por un lado, podemos encontrarnos con errores de lógica. Nosotros previmos una serie de pasos que íbamos a estar trabajando y los pasos no salieron como nosotros los tenemos en nuestra mente. ¿Está bien? Por el otro lado, nosotros vamos a trabajar con diferentes recursos. Si manejamos mal esos recursos, podemos tener lo que se conocen como errores de memoria o de fallo de segmento, o se conoce como segmentation fault. Es decir, estamos accediendo a ciertos recursos que son prohibidos para nosotros y tienen que ver con el contexto que comentamos previamente. Entonces, resumiendo, vamos a partir de del lenguaje C, generar un archivo .c, podría ser el archivo nombre.c. Luego vamos a pasar a través del compilador un archivo objeto, se va a denominar nombre.o, por ejemplo. Vamos a pasar por el linker o el enlazador y vamos a generar nuestro archivo ejecutable, por ejemplo, nombre. Cuando lo ejecutemos vamos a poder validar su funcionamiento y que no hayamos accedido a ninguna zona de memoria o zonas prohibidas que tengamos en nuestro proceso. Los invitamos a ver entonces el ejemplo desarrollado por Javier, el cual van a encontrar paso a paso un primer programa para poder entender nuestro primer programa en C. Nos estamos viendo.